Ya está. Vamos a comenzar con el laboratorio 2. En este caso, en este laboratorio ya viene lo que son la lectura de datos. Vamos a procesar y luego vamos a mostrar los datos de salida. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de un problema. El objetivo de un problema primero es realizar la lectura de datos. Eso es el objetivo de cualquier problema. Anteriormente estos datos eran directos en programación, en el IDE. Ahora no. Estos datos se van a ser leídos a partir del usuario. Entonces, van a tener que hacer mediante la instrucción scanf la captura de esa información del usuario. El segundo paso sería los cálculos, lo que también se llama el procesamiento de la información. Estos datos de entrada hay que procesarlos para transformarlos en datos de salida, que es justamente el tercer paso. O sea, nosotros debemos que calcular los datos de salida y el tercer paso es mostrar los datos de salida. Entonces ustedes leen los datos de entrada, calculan los datos de salida, o sea, hacen los cálculos correspondientes para poder lograr el objetivo, que es hallar esos valores, y finalmente muestran esos datos de salida. Entonces son los tres pasos bien marcados en un programa. Ahora, como lo hemos visto en el laboratorio anterior, primero siempre hay que colocar nuestra directiva de entrada y salida de datos. Entonces será include stdio.h. Siempre se coloca esa instrucción para poder utilizar el print y el scanf en los problemas. Entonces hay que colocarla en la parte superior. Luego viene el módulo principal, el módulo main. Entonces eso siempre colocamos nosotros in main. Siempre es abre y cierra paréntesis, nunca va a haber algo dentro de los paréntesis, ¿ok? En el módulo principal. Y luego entre llaves van a colocar toda la resolución del problema. Y en la parte inferior a veces también no olvidarse de colocar el return 0. Bien, pues eso es por defecto. Ya, ahora, todo objetivo del programa, ¿cuál es? Leer datos de entrada, calcular datos de salida y mostrar esos datos de salida. El objetivo es hallar la información del usuario. Lo que hicimos en el laboratorio anterior, por ejemplo, si tú querías sumar dos números, nosotros decíamos, repasando un poco, recordar cuáles eran los tipos de datos. Eso es importante que se acuerden de acá hasta el final del curso, los tipos de datos. Si era un número entero, nosotros vamos a decir que es de tipo int, ¿ok? O sea, si quiero referirme a una variable de tipo entero, voy a decir que es int. ¿Y cuál es su cadena de formato? Porcentaje de. ¿Okay? Si yo quiero utilizar la cadena de formato, porcentaje de. Para un número decimal, se le dice que es de tipo double. ¿Okay? ¿Y cuál es la cadena de formato de un decimal? Porcentaje LF. Y si quiero tener un carácter, o sea, si quiero trabajar con un carácter, alguna letra, entonces nosotros vamos a decir que este es de tipo char. Caracteres son letras, ¿ok? Una letra nada más. Esos son de tipo char y su cadena de formato va a ser el porcentaje C. Esos son los tres tipos de datos que ustedes tienen que recordar. Entonces, en el laboratorio 1, nosotros, por ejemplo, si queríamos sumar dos números, nosotros colocábamos int número 1 igual a 20, por ejemplo, y número 2 igual a 30, ¿no? Entonces, en el primer laboratorio la información ya estaba colocada para que el programa corra. Nosotros teníamos que calcular el dato y mostrar la información, pero el dato de entrada ya estaba colocado acá en el IDE. No teníamos que pedirle al usuario que me ingrese ese valor. Ahora sí, a partir de el segundo laboratorio en adelante, nosotros debemos interactuar con el usuario. Debemos decirle, por favor, ingrésame el número 1 y el número 2. El usuario te va a ingresar estos valores y finalmente vas a calcular y mostrar los datos de salida. ¿Okay? Entonces vamos a interactuar. Entonces leer datos de entrada significa interactuar con el usuario. ¿Ok? Entonces el primer paso va a ser leer datos de entrada, es decir, vamos a interactuar con el usuario. La segunda parte es realizar los cálculos y la tercera parte es mostrar los datos de salida. ¿Ok? Ahora, esta parte acá está leyendo dos números. El laboratorio 1 se hace de forma fija.
En el laboratorio 2 hay que interactuar con el usuario. ¿Y qué instrucción utilizamos para la lectura de datos? Se hace mediante la instrucción scanf. ¿Okay? Entonces, como teoría, el scanf sirve para hacer la lectura de datos. Y el print sirve para mostrar datos, ¿no? Eso, el print lo hemos visto en el laboratorio anterior. El scanf es algo nuevo y me sirve para la lectura de datos. Pero lo importante es que en la lectura de datos tú tienes que interactuar con el usuario. Entonces tú no le puedes leer dos datos sin saber el usuario qué dato ingresar. Entonces tú primero tienes que escribirle un mensaje. Esto de acá ya no se va a colocar. A partir de ahora tú tienes que interactuar. Entonces si tú necesitas el número 1 y el número 2, lo que tienes que hacer es pedirle al usuario que te ingrese ese valor. Entonces tú tienes que mostrar un mensaje para el usuario. Tienes que mandarle un mensaje al usuario. Entonces, ¿cómo le mandas mensajes al usuario? Mediante la instrucción print. Colocamos print y acá colocas el mensaje que quieres darle al usuario, ¿no? Ingrese 2 números. Punto y coma, ¿no? En cada línea de código termina en un punto y coma. Entonces tú le das ese mensaje al usuario. Print ingrese 2 números. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, teoría. Voy a ejecutarlo y ahí está, ¿no? Te aparece la consola con el mensaje ingrese 2 números. Y está esperando que el usuario ingrese esos 2 números correspondientes. ¿Ok? Ahora, lo que tiene que pasar es que el usuario va a ingresar 2 números enteros, ¿no? Bueno, vamos a suponer que los números que me va a ingresar es entero. Entonces yo tendría que poner acá la instrucción scanf. Scanf es para la lectura de datos. ¿Cómo se utiliza? Ya. En el scanf primero van a colocar la cadena de formato, o sea, qué información vas a leer, y luego vas a colocar las variables con comas y todas con el símbolo del ampersand. Ampersand significa que le va a reservar un espacio de memoria para cada una de estas variables. ¿Okay? Más adelante del curso van a ver cómo se utiliza el ampersand. Hasta el laboratorio 4, cada vez que utilicen scanf van a tener que poner el símbolo del ampersand. ¿Okay? Siempre tiene que tener un espacio de memoria ¿okay? Correspondiente. Por ahora, siempre que hagan scanf van a colocar el símbolo de ampersand a cada una de las variables. Y la cadena de formato correspondiente son estas de acá, ¿no? Las que les mencioné desde un inicio. Para un entero, un porcentaje D. Para un decimal, un porcentaje LF. Y para un carácter, un porcentaje C. Estos de acá son las cadenas de formato. Estos de acá son los tipos de datos en C, ¿no? Y esto es a qué se refiere. Un entero, un int, porcentaje D. Un decimal, double, porcentaje LF. Carácter, char, porcentaje C. Entonces en este caso, como vas a leer 2 números enteros, tendrías que ingresar 2 porcentaje D, ¿no? El primer porcentaje D es por el primer número que voy a ingresar, espacio, y luego voy a ingresar un segundo número. Entonces la computadora va a estar esperando 2 números enteros que el usuario va a ingresar. ¿Okay? No existe en el curso, en esta primera parte, una forma de validar. ¿Qué pasa si el usuario me ingresa un carácter? No se va a poder validar por ahora. Más adelante en el curso existen las escrituras selectivas. Entonces ahí, si el usuario ingresa otra información que no debe, entonces vamos a decir que inmediatamente no haga los cálculos correspondientes. Por ahora vamos a asumir que el usuario va a ingresar el mismo tipo de datos que nosotros requerimos. Entonces, si acá necesitamos 2 números enteros, nosotros vamos a poner, la cadena de formato del entero es porcentaje D. Y como yo quiero 2, voy a poner 2 veces un porcentaje D. Entonces la computadora va a saber que aquí vienen 2 números enteros. ¿Okay? Entonces cuando ya tienes los 2 números correspondientes, ahora en qué coma pones y en qué variable quieres almacenar estos números que tu usuario te va a dar. Tú le puedes colocar la variable que deseas siguiendo las restricciones que hemos visto en el laboratorio anterior. No puede comenzar con un número, solamente letras del alfabeto inglés. No puede haber espacios en blanco, salvo el guión. No puede haber símbolos, salvo el guión bajo, eso sí es permitido. No puede haber tildes. Entonces, si seguimos el nombre de variable es correcto, entonces no vamos a tener problema. Entonces, le colocas la variable que tú desees. Por ejemplo, yo le quiero poner número 1 y número 2. Esas van a ser mis 2 variables.
Entonces el primer dato que te ingrese el usuario lo vas a guardar en la variable número 1. Y el segundo dato que te ingrese el usuario lo vas a guardar en la variable número 2. Entonces, ahora, todas las variables tienen que ir con el símbolo del ampersand. Entonces vamos a decir ampersand número 1, ampersand número 2. Cada una de las variables ustedes las van a colocar mediante comas. Coma, 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 cada una de las variables que vas a leer. Obviamente la cantidad de variables que están acá tiene que guardar relación con la cantidad de cadena de formato que has puesto que va a leer correspondiente. ¿Okay? Entonces lo que significa esto es que el número 1, el primer dato que el usuario va a ingresar, se va a guardar en la variable número 1. El segundo dato que el usuario va a ingresar se va a guardar en la variable número 2. La primera número 1 en la segunda número 2. Entonces, con eso ya leíste esa información del usuario. Ahora ya puedes hacer los cálculos que han aprendido en el laboratorio 1. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, tú sabes que esa información se tiene que guardar en una variable, como por ejemplo suma, ¿no? La variable que tú deseas colocarle. Y la suma que es igual a la sumatoria de número 1 más número 2, ¿no? Si tú sumas número 1 más número 2, te va a dar la variable suma. Ok. Entonces, ahora, ya hicimos la lectura de datos. La lectura de datos, acuérdate, es la interacción con el usuario. O sea, hay que mandarle un mensaje y hay que leer la información que el usuario va a leer, que va a ingresar. Luego hay que hacer los cálculos. En este caso, lo único que teníamos que hacer es hallar la suma de los dos números. Entonces, suma es igual a número 1 más número 2. Y la tercera es mostrar los datos de salida. Es decir, hay que este resultado final hay que imprimirlo en un mensaje para el usuario. Entonces ahí utilizábamos la instrucción print, ¿no? Para mandarle un mensaje al usuario. El resultado de la operación es, o el resultado de la suma es, y luego que queremos que venga acá el número entero, ¿no? Acá queremos que venga la respuesta de la suma de estos dos números, que está guardado en la variable suma. Entonces, yo quiero guardar un número entero. Entonces, ¿cuál es la cadena de formato de un número entero? Porcentaje de, ¿no? Entonces el mensaje que va a salir es: el resultado de la operación es, acá viene el número entero, porcentaje de, y a quién quiero guardar ahí, la variable suma. Entonces el resultado de la operación es 20, el resultado de la operación es 50. Va a depender de los números que el usuario va a ingresar. Ahora, ¿qué más falta conocer? Que también en todo problema ustedes tienen que declarar las variables. En lenguaje C necesita saber cada una de las variables que hemos utilizado, de qué tipo de dato es para poder reservarle un espacio en memoria. Si no conoce el tipo de dato, no lo va a poder ejecutar el programa. Si ustedes no declaran, no va a ejecutar el programa. Entonces no solamente es necesario que pongan la cadena de formato, porque este scanf es para que él sepa que va a venir un entero, el scanf. Pero para que el programa sepa que el número 1 y el número 2 son enteros, ustedes tienen que declararlos. ¿Y dónde se declara? Anteriormente en el laboratorio 1, ustedes lo declaraban al inicio de la operación, ¿no? Ya eso es válido durante el primer laboratorio. A partir del segundo laboratorio, toda la declaración de variables se recomienda que sea al inicio del módulo, es decir, acá. Antes de empezar la codificación, acá tiene que ser la declaración de variables. Cada una de las variables que se van a utilizar tienen que ser declaradas con su respectivo tipo de dato. ¿Okay? Todas las variables que se utilicen en el módulo tienen que ser declaradas aquí. Entonces, en este caso, primero, número 1, ¿qué tipo de dato es? Es un entero. Entonces le decimos int número 1, punto y coma. Número 2, ¿qué tipo de dato es? Un entero. Si quieres, lo puedes poner en la parte inferior, en número 2. Si lo quieres hacer todo junto, también es válido. Número 1, número 2. Ahí está, número 1 y número 2 son los dos números enteros. Luego, ¿ya puedo ejecutar? No. ¿Por qué? Porque falta la variable suma. Suma también tienes que declararla. ¿Qué tipo de dato es? Un entero también. Entonces también tiene que estar colocado acá. Si ustedes se olvidan de declarar, les va a salir un error en la ventana de abajo. Y con eso ya están las tres partes, ¿no? De un problema. Esto es la lectura de datos. Acuérdense que acá hay que interactuar con el usuario.
siempre hay que interactuar. Le dices al usuario, ingrese tal información y luego su scanf correspondiente. Luego vamos a poner la parte de los cálculos de los datos de salida. O sea, hay todos los cálculos que tú necesites para poder hallar tus datos de salida. Y finalmente hay que mostrar datos. Ok, mostrar datos de salida. Ese es el objetivo en cualquier problema. Entonces en el scanf se coloca primero la cadena de formato y luego cada una de las variables con el símbolo de ampersand adelante. No olvidar el símbolo de ampersand, si no, no va a ejecutar correctamente el programa. ¿Okay? Así.